Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los apóstoles: miren, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes y sencillos como las palomas. Cuidado con la gente, porque les entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Les harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y los paganos. Cuando les entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Un hermano entregará a la muerte a su hermano, un padre a su hijo. Se rebelarán hijos contra padres y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Quien resista hasta el final se salvará. Cuando les persigan en una ciudad, escapen a otra. Les aseguro que no habrán recorrido todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Hoy ya es viernes de la 14ª semana del tiempo ordinario dentro del calendario litúrgico de nuestra fe. Y continuamos en Mateo, hermanos y hermanas, precisamente en el capítulo 10, hoy con los versículos 16 al 23. Por tercera ocasión estamos en el mismo capítulo, estamos en la elección de los 12 que llamó Jesucristo y envió en esta gran misión de ser portadores de la palabra de Dios. También estamos desde ayer viendo pues que es ligero de equipaje, que los envía, y también el llamado a los discípulos. Esto también lo discutimos ayer. Y hoy lo que Cristo hace es una advertencia, hermanos y hermanas, porque van a haber persecuciones. Es como quien dice por ahí: en guerra avisada no muere gente. Entonces como que nos está advirtiendo Jesucristo de las consecuencias que tienen convertirse en apóstol o en discípulo, en creyente, en seguidor, en el vivir la vida cristiana. Entonces Cristo como que lo que nos está diciendo, y esta va a ser nuestra reflexión, nuestra oración de reflexión: cuidado con la gente. Dice Cristo, cuidado con la gente y seamos precavidos y prudentes. Seamos precavidos y prudentes. Cuidado con la gente. De eso está hablando Cristo. Y no te asombre, no te escandalice. Porque Jesucristo lo que está hablando de aquella gente que nos va a perseguir y que tal vez nos va a poner en circunstancias difíciles por nosotros responder al llamado de nuestro Señor Jesucristo, ser elegidos por Él, para que llevemos a cabo nuestra misión como cristianos. El seguimiento de Cristo y ser portadores de la verdad de Cristo con su palabra envuelve riesgos significativos y circunstancias difíciles que hay que enfrentar. Y eso es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo acerca, y siendo franco, acerca de las persecuciones que van a experimentar y que aguardan a aquellos que se convierten en portadores de esta palabra. Y tenemos que entender que la misión es para todo el que es bautizado. Ya lo dijimos ayer, hermanos y hermanas, los diferentes niveles que puedan haber en nuestra iglesia, de uno sentirse comprometido con la misión de evangelizar, de propagar la fe, de la llamada a la conversión y al arrepentimiento de otras personas, para denunciar los males del mundo que nos alejan de Dios. Toda esa misión envuelve a los bautizados de diferente forma y manera en la que la podemos manifestar, de diferentes ministerios, de diferentes posiciones en que la podemos llevar a cabo. Así que nos tenemos que sentir que interpelados por nuestro Señor Jesucristo y tomar en serio estas palabras de cuidado con la gente y sean precavidos y prudentes. Pues hermanos y hermanas, Cristo es bien claro: vamos a enfrentar situaciones y circunstancias difíciles una vez uno se pone todo el andamiaje como cristiano y siente que está llamado a esta misión. Van a haber amenazas, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Van a haber confrontaciones, hermanos y hermanas, y eso Cristo no lo excluye. Van a haber también enfrentamientos, dice el Señor. Va a haber represalia, hermanos y hermanas, y ese dar testimonio conlleva una serie de consecuencias, hermanos y hermanas, hasta el punto en que algunos se pueden convertir en mártires porque tendrán que dar su vida por la salvación.
eso es importante verlo aquí. El testimonio en términos de idiomas, en griego, ser testigo o dar testimonio, se dice ser mártir. El martirio, o sea, parte de este testimonio lleva consigo dar la vida. Y aunque a todos, hermanos y hermanas, no vamos a sufrir la misma persecución, no vamos a sufrir las mismas amenazas, no vamos a tener las mismas confrontaciones, no vamos a tener los mismos enfrentamientos o tal vez la misma represión porque vivimos bajo diferentes gobiernos o poderes gubernamentales, ¿verdad? No es lo mismo la situación aquí en Puerto Rico que la situación en Irak, que la situación en Egipto con los cristianos, o sea, no es lo mismo, hay diferentes niveles para esto, pero lo importante es saber, hermanos y hermanas, que algunos tendrán que irse a la raíz, hasta el máximo, a la profundidad, hasta aquello que es bien radical, y muchos tendrán que enfrentar el martirio. El martirio básicamente es una gracia por parte de Dios. No todo el mundo está llamado a esto. Entonces el compromiso, hermanos y hermanas, está en que algunos tendrán que dar la vida como cristianos. Y eso lo hemos visto en el mundo, y esos son los que se convierten en mártires porque dan un testimonio hasta el extremo como el de Cristo. Pero en algunos no habrá que dar la vida y nuestra vida no corre peligro. En otras ocasiones lo que sucede es, y que Jesucristo tal vez nos pone aquí a pensar en términos de la disposición que yo tengo para ser portavoz y portador de la palabra de Dios en esta misión, es que algunos hermanos y hermanas lo que hacen es que se someten a esas presiones del mundo para entonces evitar lo peor, porque han clasificado de peor los riesgos de convertirse en discípulos de Cristo. Hay personas, hermanos y hermanas, en el cristianismo que ven como una cosa peor la amenaza, como una cosa terrible las circunstancias difíciles, las confrontaciones, los enfrentamientos, la persecución. Todo este tipo de situación lo catalogan como de algo peor para mi vida. Y entonces optan por someterse, claudicar, renunciar, dejar entonces lo que tengo que hacer porque yo no estoy dispuesto a enfrentarme a eso. Y ese es un punto que hoy tenemos que tocar, hermanos y hermanas, porque Cristo en este evangelio, a pesar de que es realista y a pesar de que Jesús dice en este evangelio, hermanos y hermanas, que en guerra avisada no muere gente y que nadie pueda decir en un momento, yo no lo sabía. Por eso Cristo está poniendo y leyendo la cartilla y poniendo las cosas en blanco y negro. A la vez que te metes a cristiano, vas a conseguir a alguien por el camino que te va a poner la cruz. Y tienes que tener una disposición para esto. Y Jesús lo advierte en algún momento de la vida. Puede ocurrir para nosotros. Entonces, si Cristo señala los peligros, las amenazas, las persecuciones que van a haber, también Cristo en este evangelio da la clave, hermanos y hermanas, para no tener que uno señalar ese tipo de situación extremista que nos tocaría vivir en algún momento, como que eso es lo peor y yo mejor me someto al espíritu del mundo y no voy a enfrentarme a esta situación. Jesucristo es claro, hermanos y hermanas, en el mensaje que nos dice, y todos tenemos que saber, hermanos y hermanas, que la vida es preciada. Pero mira una de las cosas que dice Cristo en el versículo 23. Escucha esto: cuando les persigan en una ciudad, escapen a otra. O sea que está la posibilidad de que tú tienes que salvar tu vida porque eres padre de familia, porque eres esposo, porque eres madre de familia, porque eres esposa, porque estás al frente, porque tienes una mamá que depende de ti, porque tienes un papá. O sea, Cristo es claro aquí en términos de cuando la vida se ve amenazada. El mártir se convierte en mártir cuando ya no hay salida, hermanos y hermanas. Cuando la persona se ve entre la espada y la pared, que ya no hay salida, ahí se fue la vida y se entrega la vida por la causa de Cristo. Pero mientras tanto, como la vida es sagrada, hermanos y hermanas, dice Cristo en el versículo 23 de hoy, que cuando les persigan en una ciudad, escapen a otra. Pues por lo tanto, ya Cristo nos está diciendo que no todos tendrán que enfrentarse a una muerte por ser portadores de la palabra, o estar en misión, o evangelizar, hermanos y hermanas, por convertirse en apóstoles o en discípulos, sino que algunos tendrán que enfrentar por eso. Pero de alguna forma, si tú tienes la oportunidad, escapa.
puedes escapar en el nombre de Dios y eso no significa cobardía. Hay unas obligaciones y unos deberes que tenemos y algunos de los que nos persiguen son malos, hermanos y hermanas, en el sentido de que no tienen razón ninguna para quitarle la vida a un cristiano. Ninguna razón, ningún motivo es válido para quitarle la vida a una persona que proclama su fe, que cree en su Dios. Eso no es digno y por lo tanto la vida vale más que el capricho o el malentendido o la incomprensión de alguien que viene a quitarme la vida porque yo creo en Dios o porque yo propago la fe en la que yo creo. En eso tenemos que estar claros. Así que ya Cristo ha comenzado a decirnos los diferentes niveles que hay y que la vida es bien importante, hermanos y hermanas, y habrá momentos en que tendremos que escapar de ella. Aquellos hermanos y hermanas que tienen que dar su vida y convertirse en mártires, en el versículo 18 de este mismo capítulo que estamos viendo, pues nos dice que avanza la vida cristiana porque ahí lo que está envuelto es el testimonio. Estas cosas pasan para dar testimonio y en el testimonio la evangelización va avanzando, hermanos y hermanas. Hay un progreso dentro de ese testimonio a través del martirio. Eso hay que verlo también con la luz que alumbra el libro del Apocalipsis, porque en el libro del Apocalipsis dice que la muerte de los testigos, de los que llegan a ser mártires en la iglesia, hermanos y hermanas, hace progresar la historia sagrada de nuestra iglesia. Eso está todo comprendido en el libro del Apocalipsis. Así que hay que verlo desde ese punto de vista. Aquel que da la vida, hermanos y hermanas, es testigo clave y testigo preferencial y se ha ido hasta el extremo como Cristo, y eso es importante. Hay gente que también, hermanos y hermanas, no quieren enfrentarse a las circunstancias y a las amenazas que aparecen difíciles en la vida del cristianismo. Esos toman miedo, pero no quiero tocar hoy el miedo porque del miedo vamos a seguir hablando mañana de este mismo capítulo, y mañana Cristo trata el miedo que pueda tener algunas personas con las persecuciones que le esperan y que le aguardan a aquellos que son portavoces y portadores de la palabra de Dios. Aquí lo importante es ver, hermanos y hermanas, que una vez uno es cristiano y asume el rol y el desempeño de verse como en un ministerio y con una misión en nuestra iglesia, que todos lo tenemos a nivel pastoral y de evangelizar, no se puede, hermanos y hermanas, paralizar la libertad del Espíritu Santo. No se puede paralizar la libertad del Espíritu Santo por temores, y nuestra alma tiene que estar en paz. Esas dos cosas las busca Cristo hoy en su palabra. No paralicemos la obra del Espíritu Santo por la cobardía y el miedo, y no nos quitemos la paz, hermanos y hermanas. Precisamente si uno se somete al espíritu de este mundo para evitar supuestamente lo que es peor, le hace un flaco servicio a la propia salvación de uno y a la propia santidad. Entonces quiero que entiendas, hermanos y hermanas, que eso de optar cuando no tengo deseos yo de enfrentarme a las circunstancias difíciles, de poner la mano en los duros trabajos del Evangelio por evitar supuestamente lo peor, que lo peor que estoy clasificando es la persecución. Hermanos y hermanas, es que yo no estoy dispuesto de alguna forma a aceptar las consecuencias de la entrega y la profundidad de la vida cristiana, de la profesión de fe. Entonces, hermanos y hermanas, de alguna forma me rindo al espíritu de este mundo, porque lo veo como menos apto para mi propio interés, eso de la persecución. Lo veo como poco beneficioso y en nada me ayuda, o lo veo como una cosa opuesta a mis propósitos, a mi interés en vivir la vida. Y con esto hay que tener cuidado. Te estoy diciendo, como Cristo nos advierte, hermanos y hermanas, no todo el mundo tiene que enfrentarse a ciertas circunstancias difíciles de extremo. Sí hay unos riesgos, hermanos y hermanas, porque cuando tenemos que poner la palabra de Dios y nosotros estamos encargados de eso como padre, como madre, como esposo, como esposa, como amigo, al frente, como un líder, como sacerdote o como monja, hermanos y hermanas, no es cosa fácil.
no es cosa fácil, la persecución va a venir de una u otra forma. Pero en esto, hermanos y hermanas, lo que tenemos que ver es que tú y yo no podemos decalificar como peor. O sea, para evitar lo peor, me someto al espíritu del mundo y no quiero las consecuencias de ser un portador de la palabra de Dios. Entonces, el resultado de mi testimonio, hermanos y hermanas, se puede casi calificar como de algo peor, que termina en una circunstancia difícil, porque lo mío termina en una circunstancia difícil. Voy a decir que eso es peor y que yo no estoy dispuesto a enfrentarlo. Vamos a chequear esto un poquito, hermanos y hermanas, y quiero que veas 4 puntos. Ya estamos terminando, porque ahora lo que quiero es aplicar el Evangelio, llevarlo a una conclusión. ¿Qué hemos hecho nosotros para evitar las circunstancias difíciles? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Con qué espíritu nosotros nos enfrentamos a las circunstancias difíciles de ser portavoces y portadores del Evangelio y la palabra de Dios? Esas circunstancias difíciles, las amenazas que recibimos, las confrontaciones que vamos a vivir, los enfrentamientos, la represión que pueda venir de un lado o del otro. O sea, ¿cómo aplicamos este Evangelio, hermanos y hermanas, y cómo le sacamos nosotros algo de beneficio? Pues mire, 4 puntos aquí que usted no puede olvidar, donde Cristo nos ayuda a no calificar de peor las consecuencias de la persecución por yo estar de mano llena y de fondo completo unido a la misión de Cristo. En primer lugar, Él dice, hermanos y hermanas, seamos astutos como serpientes y sencillos como palomas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Él dice que toda esa circunstancia difícil que hay que enfrentar es para dar testimonio. Número 3, Cristo dice, no se preocupen por lo que van a decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Y en cuarto lugar, Cristo dice, quien resista hasta el final se salvará. O sea que tenemos esos 4 puntos del Evangelio, hermanos y hermanas, a nuestro favor cuando enfrentamos persecución, cuando se nos hace difícil y vamos a enfrentar circunstancias adversas por estar siendo firmes y permanentes, constantes como testigos de Cristo. Aquí lo que tenemos que ver, hermanos y hermanas, si yo por ser cristiano y llevar la palabra de Dios y dar testimonio y ser un apóstol auténtico de Cristo el Señor, si me siento amenazado, vamos a ser astutos, hermanos y hermanas, vamos a ser precavidos en lo que dice Cristo, como la paloma, sencillos, ¿no? Y sobre todo prudentes, como la serpiente. ¿Qué es una amenaza? Si te sientes amenazado por ser cristiano, acuérdate que la amenaza es algo malo que puede suceder. No hay garantía de que va a suceder, no es una promesa. Así que cálmate, relájate, vive en paz, vamos a enfrentar amenazas. La amenaza no es un hecho que ha ocurrido, la amenaza es algo que puede suceder o puede no suceder. Eso es contingente y eso está abierto. Así que no hay por qué catalogarlo como de algo peor. En segundo lugar, hermanos y hermanas, las confrontaciones a las que se ve sometido por llevar la palabra de Dios. Estas confrontaciones son cara a cara, pero las confrontaciones que entienden la palabra de Dios en el servicio, en el ministerio, son correcciones fraternas. Hermanos y hermanas, es corregir con fraternidad, con espíritu de hermandad. Por lo tanto, van dirigidas a solucionar. Cuando tenga confrontaciones por causa de Cristo, por causa del Evangelio, esa confrontar viene de frontal, de frente a frente, es para solucionar. Yo puedo tener confrontación con mi esposa o con mi esposo. ¿Por qué? Porque es para solucionar. Yo puedo tener confrontación con mis hijos pueden tener confrontación conmigo como padre o como madre, porque es en el ánimo cristiano de la corrección fraterna. Es para corregir y para solucionar. En términos de enfrentamientos, hermanos y hermanas, los enfrentamientos nos vienen a veces por la falta de acuerdos.
O sea, sé astuto, hermanos y hermanas, sé precavido, sé prudente, como paloma y serpiente, dice nuestro Señor Jesucristo. Ponlo en práctica. El enfrentamiento, hermanos y hermanas, a veces viene por la falta de acuerdo, porque no dialogamos, porque no entramos en un consenso. Somos un pueblo que podemos hacer un consenso, podemos llegar a un acuerdo, sentarnos, yo escucho tu punto, tú escuchas mi punto, llegamos a un acuerdo, en esto yo tengo que morir, en esto tú tienes que morir, en esto yo puedo tener vida y crecer, en esto tú puedes tener vida y crecer, llegamos a un acuerdo, un tiempo para ti, un tiempo para mí. Esto hay que practicarlo. La falta del acuerdo, hermanos y hermanas, lleva a enfrentamientos. El enfrentamiento se evita de la forma que hay, es de esa misma confrontación, hermanos y hermanas, enfrentarme para buscar solución y para buscar acuerdos. La represión está en el otro lugar, hermanos y hermanas. Represión viene por parte del poder, que prohíbe, hermanos y hermanas, ciertas actuaciones. La represión. Hay quien se somete a la represión de un país, de un gobierno, de unas leyes, para no sufrir las consecuencias, pues tal vez, de la persecución. Vamos a recordar esto. Y esto se da en muchos otros países. Aquí puede estar la ley del aborto, aquí puede estar la ley de la eutanasia, hermanos y hermanas. Aquí pueden estar las leyes que quieran, que van en contra de Dios. Lo importante es educar a la gente para que no incumpla la voluntad de Dios. Pueden haber 1000 leyes, aquí lo importante es, 1000 leyes que vayan en contra de Dios. Aquí lo importante es no cumplir las leyes que van en contra de Dios, no cumplir la ley del aborto, no cumplir la ley de la eutanasia, hermanos y hermanas. Nosotros somos los que podemos hacer eso en el nombre de Dios. Entonces, someternos nosotros a la presión del mundo, hermanos y hermanas, someternos nosotros a esa represión del mundo, es válido para nosotros hacerlo, porque Cristo lo que está diciendo es que ustedes tienen unos derechos naturales, ustedes son hijos de Dios y tienen unos derechos a manifestar sus derechos religiosos como hijos de Dios. Yo no estoy pidiendo que me den de mis derechos, sino que me los reconozcan. Y por eso yo no me puedo someter, porque mis derechos me los tienen que reconocer, ya yo los tengo, a mí nadie me los da. Si yo entro en un diálogo de que me den los derechos, es como yo no los tengo, pues tú dámelos, gobierno, o tú dámelo, Tribunal Supremo. No, tienes que reconocer mi derecho. Por lo tanto, ahí puede estar la ley. Y el que cree en el aborto la va a cumplir, pero el que no cree en el aborto no la va a cumplir. Nuestra función es de llevar a otros a no cumplir la ley del aborto y no obtener una opción para abortar. Eso es un ejemplo que yo estoy poniendo. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, no tengamos miedo a esta represión por parte de los poderes del mundo, porque no significa que nos tenemos que someter y meternos con el mundo entero, porque para evitar yo la persecución, el ir a la cárcel, la desobediencia civil, todo lo que pueda venir acerca de eso. Las calumnias, hermanos y hermanas, otra cosa que ahuyenta a la gente, porque van a ser cristianos, van a tener la misión y serán calumniados. La calumnia es una falsa acusación. Fíjate cómo es definida. La calumnia es una falsa acusación. Si tú eres calumniado, el que sabe que tú eres calumniado ya sabe que es falso, porque la calumnia se define como una falsa acusación, como un falso señalamiento. La prueba y la carga de la prueba cae sobre el que señala, sobre el que acusa. Tú no tienes que probar nada. Nadie tiene que probar su inocencia. Nadie tiene que probar su inocencia, hermanos y hermanas. Yo no tengo que probar mi inocencia. Mi culpabilidad la tienen que probar aquel que me acusa. Por lo tanto, la carga del peso de la prueba recae sobre el que señala, sobre el que acusa. Es el que tiene que pasar al frente con la prueba para decir que entonces tú eres malo o tú hiciste esto mal. Por lo tanto, no hay que tener miedo, hermanos y hermanas, cuando de alguna forma vamos a ser calumniados por causa de la vida en Cristo. Es falsa la calumnia, por lo tanto el peso y la carga de la prueba caen sobre aquel que señala, y sobre eso tenemos nosotros que trabajar mucho, porque a veces como que decimos yo tengo que probar mi inocencia. Claro que a veces este mundo a nivel social está patas arriba, y el que es acusado pues va a tener que presentar su inocencia para que le crean,
porque a veces el peso y la carga la tengo yo, que tengo que probar mi inocencia, y el que me acusa no tiene que probar nada. Pues eso no es así, hermanos y hermanas, y hay que buscar esa justicia. Por lo tanto, no tengamos miedo a las calumnias. El aislamiento y separarnos, hermanos y hermanas, es otra de las consecuencias difíciles que puede enfrentar un cristiano al llevar la palabra de Dios. ¿Crees tú que realmente nos podrán apartar a nosotros de todo, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestra comunidad? ¿Crees tú que ese alcance en la situación que tú y yo estamos viviendo realmente nos va a perjudicar? El aislamiento y el separarnos, hermanos y hermanas, en este momento no puede correr ese nivel en nuestras vidas. A veces los que nos aislamos somos nosotros mismos, a veces los que nos separamos somos nosotros mismos por algunos problemas emocionales, porque a veces estamos afectados por ciertas depresiones, o porque estamos distraídos, o porque tenemos baja estima. Pero ya eso tiene que ver con un punto que es emocional en nuestra vida y no tanto una situación espiritual, aunque afecta la vida espiritual. Pero esto es bueno saber manejarlo. Yo tengo en mente, hermanos y hermanas, que aislarme y separarme totalmente a mí porque yo creo en Dios, en este momento nadie lo puede hacer. Y eliminarnos tampoco, hermanos y hermanas, eliminarnos es como excluirnos, es como quitarnos, se parece mucho al aislamiento. Pero eliminarnos para no ser un estorbo porque estamos promoviendo las cosas de Dios, ya sea en el escenario que sea, pues yo creo que nadie, hermanos y hermanas, nos puede quitar a nosotros lo que Dios nos dio. Y mucho menos con lo que Cristo nos está diciendo en la palabra de Dios hoy, que Él viene en nuestra asistencia, que el Espíritu Santo pondrá palabras, que al resistir nos salvaremos, hermanos y hermanas. O sea, todo esto es de una bendición que envuelve mucho la fe y la creencia en que tenemos el auxilio divino por parte de Dios. Finalmente, que sería el punto último en esto, hermanos y hermanas, algunos serán masacrados y tendrán que experimentar esta matanza cuando las personas son indefensas. Y ahí lo que estamos viendo es el martirio, hermanos y hermanas, una matanza indiscriminada contra aquellos que son cristianos y predican la palabra de Dios hasta el extremo. Esa vida les tocará a algunos, y aún así, hermanos y hermanas, aquel que pierda la vida por la causa de Cristo no la pierde, sino que la gana. Eso hay que tenerlo en mente. Así que quiero terminar con un pasaje complementario que a veces nos resulta muy bueno para estas ocasiones de la palabra de Dios. Vamos a entender por qué Cristo, hermanos y hermanas, nos dice cuidado con la gente y sean precavidos y prudentes. Que van a venir momentos difíciles y de situaciones tensas y de circunstancias difíciles, sí, hermanos y hermanas. Pero yo no puedo someterme al espíritu del mundo porque encuentro que debo de escapar de lo peor que me va a ofrecer el cristianismo, que es la persecución y todo lo que hemos visto hoy. De ninguna forma, hermanos y hermanas, Dios nos da el apoyo, los recursos y las herramientas para poder hacerlo. Termino con este pasaje de Romanos. Siempre Pablo tiene palabras que nos ayudan a complementar el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Romanos capítulo 16, es solamente un versículo, el 9. Y mira qué precioso esto que dice Pablo. Para nosotros que hemos tomado el arado, que hemos tomado riendas en los duros trabajos del evangelio, desde donde estemos. No estamos hablando de sacerdotes y monjas, de obispos y de cardenales, estamos hablando de todo el pueblo de Dios. Y escucha lo que dice Pablo. Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe. Hay que estar abiertos a la fe, hermanos y hermanas, y eso me alegra. Pero quiero que sean ingeniosos para el bien. O sea, que seamos ingeniosos para el bien. Está diciendo lo mismo que Cristo, ¿no? Sencillos como las palomas, hermanas y hermanas, prudentes como la serpiente. Y que seamos firmes contra el mal. Firmes contra el mal. No podemos cambiar el mundo en esta sintonía de que por evitar lo peor, que es la persecución por ser un cristiano auténtico, yo esté traicionando precisamente la misión que Dios consagró a mi vida,
sea cual sea. Así que nos ayude Dios y nos ilumine Dios, hermanos y hermanas, para perseverar en constancia, insistencia en nuestro discipulado que va camino a la santidad y camino a la salvación. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre